Bueno, hola de nuevo chicos, ahora vamos con el segundo video, que es de este famoso sistema somatosensorial. Voy a intentar ser lo más breve posible para que no me quede un video súper largo. Así que arranquemos. El sistema somatosensorial es aquel sistema que se encarga de transmitir la información desde la piel, desde las vísceras y desde las articulaciones, ¿sí? Y cómo trae esa información que es bien periférica hacia la parte central, hacia el sistema nervioso central, a través de las neuronas primarias, ¿sí? De los aferentes primarios, que son neuronas pseudomonopolares, que tienen además su soma a nivel del ganglio anexo a la raíz dorsal de los nervios raquídeos, ¿no? Y según sus axones se las puede clasificar a estas neuronas primarias en las que son A alfa y A beta, que son gruesas, bien mielinizadas y que además tienen una conducción entonces muy rápida. Y después tenemos las que son A delta, que son mielínicas pero más finas, entonces tienen una conducción un poco más lenta que las A alfa y las A beta. Y después tenemos las que son las fibras C, que son amielínicas y entonces son las de conducción más lenta. Estas neuronas primarias, junto con los eferentes motores, ¿sí? Y con también los eferentes autonómicos, van a formar a los nervios periféricos. Y esto es importante porque los nervios periféricos entonces van a tener la sumatoria de todos los campos receptivos de los aferentes primarios que los integran y no se van a superponer. Entonces, la lesión de este nervio periférico implica la pérdida de la sensibilidad total de los campos receptivos de esos aferentes primarios que componen ese nervio. O sea que yo voy a perder la sensibilidad total de una parte del cuerpo, que era esa parte que estaba justamente inervada por ese nervio periférico y que suma a los campos receptivos de todos estos aferentes primarios, ¿sí? Que esto es distinto al concepto de dermatoma, ¿sí? Que son los campos receptivos de las raíces dorsales de los nervios espinales, o sea, van a ser los campos receptivos de los aferentes primarios de los distintos nervios periféricos que se van a mezclar a nivel de los plexos, ¿no? Y eso genera, por supuesto, que sí se superpongan. Entonces, si yo me lesiono a este nivel, si me lesiono a nivel de una raíz dorsal, no pierdo la sensibilidad total, porque se va a suplir con la superposición de las raíces vecinas de los otros nervios. ¿Se entiende? Entonces, existen distintos tipos de receptores, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los receptores para el tacto, que son los llamados mecanorreceptores. Los mecanorreceptores van a estar inervados por fibras de tipo AB, ¿sí? O sea, bien mielínicas, gruesas y de conducción rápida, como habíamos dicho antes. Su distribución va a ser desigual en cada región. Es por eso que hay distintos tipos de sensibilidades táctil en las distintas zonas del cuerpo, ¿sí? La información que llevan va a ser información obviamente para el tacto, pero también para la presión, para la vibración, para la tensión cutánea. Y tienen un umbral bajo, o sea que tienen una alta sensibilidad. Y existen 4 tipos de receptores, de mecanorreceptores, que son encapsulados. Estos son los Meissner, Pacini, Merkel y Ruffini. Meissner está presente, o se lo ubica, en las papilas dérmicas, ¿sí? O sea, debajo de la epidermis. Son más numerosos, por ejemplo, en la palma de las manos, en la planta de los pies, o sea, en la piel lampinia, la piel que no tiene pelo, ¿sí? Además, sensan el tacto, la presión dinámica y son de adaptación rápida. Pacini, por el otro lado, son grandes, están localizados en el tejido celular subcutáneo, también en las membranas interóseas, o sea, bien profundos. Y están revestidos por una cápsula similar a las catáfilas de una cebolla, por eso forman esta forma espiralada. Sensan además la presión que es profunda, las vibraciones profundas, ¿sí? Acuérdense que son bien profundos estos receptores y son también de adaptación rápida. También acuérdense que los receptores de adaptación rápida son aquellos que van a sensar el estímulo cuando se lo aplica por primera vez y cuando deja de aplicarse, ¿sí? Como vimos en el video de generalidades. Bueno, después tenemos los receptores de Merkel. Los receptores de Merkel son receptores también encapsulados y están asociados a células que liberan péptidos.
Están ubicados a lo largo de toda la piel, en el pelo, en los folículos pilosos y sensan tacto y presión estática. También colaboran en lo que es la discriminación de las formas, los bordes, las texturas y son de adaptación lenta. Los Ruffini, por el otro lado, también van a ser encapsulados y están orientados sobre las líneas de tensión de la piel. Están ubicados, de hecho, en toda la piel y sensan la deformación, el estiramiento de la piel. También son de adaptación lenta, o sea que van a sensar el estímulo cuando se lo aplica por primera vez y durante toda la duración de ese estímulo. Bien, acuérdense también que a estos receptores encapsulados se los puede clasificar de acuerdo a dónde están ubicados, a la profundidad de donde están ubicados. Y hay una regla mnemotécnica que dice que los alemanes son superficiales y los italianos son profundos. O sea, Meissner y Merkel van a ser superficiales y Pacini y Ruffini van a ser profundos. Bien, ¿qué más? Después vamos a hablar un poco de lo que es la precisión de estos receptores, ¿sí? O sea, la precisión de estos estímulos táctiles. Esto, como dije antes, varía de una región a otra del cuerpo, ¿sí? Porque no va a haber la misma densidad de receptores en todas las zonas del cuerpo y además los campos receptivos de esos receptores pueden ser más chicos o más grandes y eso también va a implicar una diferencia en la precisión táctil. Y esto se lo denomina, o esto lo podríamos nombrar como la capacidad táctil, ¿sí? Que es la discriminación entre dos puntos. Y los dos factores más importantes de esta capacidad táctil va a ser el tamaño del campo receptivo, como dije recién, y también, como dije recién, la densidad de esos campos receptivos por unidad de superficie en el cuerpo. Bueno, bien. Después tenemos los receptores que son para la propiocepción, que son los denominados como propioceptores. Y son estos receptores que traen la información acerca de las fuerzas mecánicas del propio cuerpo. Además también van a brindar información detallada y continua acerca de la posición de las extremidades y de otras partes del cuerpo. Son por eso activados por el movimiento, ¿sí? En definitiva, son mecanorreceptores que van a percibir la posición del cuerpo y de los miembros, a eso se lo denomina como estatoestesia, y además también perciben la dirección y el sentido de los movimientos de los miembros, eso se lo denomina como sinestesia. Son los que conocemos, ¿no? Los usos neuromusculares, el órgano tendinoso de Golgi, etc. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco también de los sistemas principales que llevan la información de la periferia hacia el sistema nervioso central. En realidad hay básicamente dos, ¿sí? Ahora vamos a hablar del que está asociado a la información mecanoceptiva, ¿no? O sea, a la que traen esos mecanorreceptores y los propioceptores que acabamos de hablar. Entonces este sistema es el sistema cordón posterior leminisco medial, que va a estar compuesto por fibras gruesas que ingresan a la médula espinal, ¿sí? Esas son las primeras neuronas, que básicamente ascienden principalmente a lo largo de la médula sin hacer sinapsis en ella. Pero ojo, porque dejan colaterales en la sustancia gris, sobre todo en lo que es el asta posterior de la médula espinal, que vamos a hablar en un ratito de esas colaterales, ¿sí? Cuando ascienden por la médula espinal, los axones de esta primera neurona van a formar entonces, dos fascículos, ¿sí? Que conforman en definitiva el cordón posterior. Estos fascículos son el fascículo delgado, también llamado como gracilis o de Gol, que trae información del miembro inferior y se lo ubica más medialmente en el cordón posterior. Y después tenemos el fascículo cuneiforme o cuneatus o de Burdach, que trae información del miembro superior y se lo ubica más lateral. En definitiva, estos dos cordones entonces están formados o traen información mecanoceptiva, como dije antes, ¿sí? Bueno, estos cordones, los axones de esta primera neurona que forman este cordón posterior, el fascículo delgado y cuneiforme, son los que van a hacer sinapsis con la segunda neurona que se encuentra ubicada en el bulbo raquídeo, en los núcleos delgado y cuneiforme. Y los axones de esta segunda neurona son los que van a cruzar la línea media, son los que forman esa decusación sensitiva que veíamos en anato, y cuando decusan van a formar el leminisco medial. Este leminisco medial es el que va a terminar haciendo sinapsis con la tercera neurona, que está ubicada
en el tálamo, ¿sí? En los núcleos ventroposterolateral y el ventral posterior. Y de ahí proyectan también sus axones hacia la corteza somatosensitiva, fundamentalmente la capa 4 de esta corteza, y ahora vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, y después tenemos la porción trigeminal del sistema mecanoceptivo, cuyas primeras neuronas van a ser las ramas sensitivas del quinto par craneal, ¿sí? Del nervio trigémino, que están subdivididas en 3 partes, la parte maxilar, la mandibular y la oftálmica, que cada una va a llegar a un territorio bien definido. Y los somas de estas neuronas se van a encontrar en ese ganglio de Gasser que veíamos también en anato. Y las prolongaciones centrales son las que van a formar en realidad las aferencias sensitivas y las que ingresan al tronco encefálico a nivel de la protuberancia, en donde se encuentran con la segunda neurona que está formando el núcleo trigémino-espinal, o también llamado como complejo trigémino-espinal del tronco encefálico, y que está dividido ese complejo en 2 componentes, un componente principal que se encarga de los estímulos mecanoceptivos y el espinal que se encarga de los estímulos termoalgésicos. Los axones de esa segunda neurona son los que van a cruzar la línea media, o sea, se decusan, forman el tracto trigémino talámico, o también llamado como leminisco trigeminal, y llegan de esta manera al tálamo, para encontrarse con la tercera neurona y hacer sinapsis en el núcleo ventroposteromedial, ¿sí? Ahí es en donde se encuentran con la tercera neurona. Por supuesto, después esta tercera neurona, que se encuentra en el núcleo ventroposteromedial del tálamo, es la que luego se proyecta hacia también la corteza somatosensitiva. Bueno, ¿y qué pasa entonces con esta corteza somatosensitiva, ¿sí? Que se divide en 2, la somatosensitiva primaria y la secundaria. La primaria está ocupando la circunvolución postrolándica y se constituye por las áreas 3, 2 y 1 de Brodmann, ¿sí? Estas áreas están conectadas entre sí y también van a estar conectadas con el área motora y con el área parietal posterior. ¿Cuáles son las funciones de estas áreas? Bueno, en realidad el área 3 se la divide en 2, ¿sí? En el área 3A y en el área 3B. El área 3A, como recibe una mayor cantidad de aferencias propioceptivas, está más asociada a una función relacionada al sentido de la posición, por ejemplo, y además provee información propioceptiva al área 2. Después el área 3B va a recibir más información de los mecanorreceptores, entonces va a estar más asociada a aspectos discriminativos de la sensibilidad táctil, ¿sí? El área 2 va a recibir más aferencias propioceptivas, como pasaba con el área 3A, y va a estar más asociada a la determinación de los bordes, tamaños y formas. Y después el área 1, que recibe más información también por parte de los mecanorreceptores, como pasaba con el área 3B, va a estar más asociada a la determinación de texturas y también a la grafesia. Entonces también en lo que es la corteza somatosensitiva primaria, tenemos a lo que llamamos el homúnculo sensitivo, que es una representación neural de la superficie corporal, ¿sí? En realidad es una figura del cuerpo que se encuentra distorsionada. Y se encuentra distorsionada porque las áreas que ocupan un mayor espacio cortical son las que tienen, en definitiva, una mayor discriminación táctil. Entonces, el miembro inferior está representado en la cara interna del hemisferio y el resto del cuerpo en la cara externa, ¿sí? Eso entonces es lo que conforma el homúnculo sensitivo. Y después tenemos lo que es la corteza somatosensitiva secundaria, que está ubicada en el labio anterior de la cisura de Silvio y que, como dice ahí en el papel, es un área asociativa, o sea, es un área de orden superior. Solamente va a recibir aferencias de la corteza somatosensitiva primaria y además la recibe en forma bilateral. La corteza somatosensitiva secundaria está entonces más asociada a la memorización táctil, a la transferencia de información somatosensitiva entre los dos hemisferios y además también a la integración somatosensitivo-motriz. Es por eso que su lesión implica que no voy a poder reconocer, por ejemplo, objetos ni por su textura ni por su tamaño, ¿sí? De estas dos cortezas, la que es más
plástica es la corteza somatosensitiva primaria. Es decir, que no es una corteza fija, ¿sí? Va a tener una gran plasticidad neuronal. Y eso se modifica, por ejemplo, con el aprendizaje. Permite esto una reorganización cortical. Y es lo que se observa, por ejemplo, en el miembro fantasma, ¿sí? A una persona que le amputan un miembro va a todavía tener sensaciones, ¿sí? Va a tener todavía información somatosensitiva de ese miembro que no lo tiene más. Y eso sucede porque la corteza, digamos que tenía la representación en realidad en la corteza de ese miembro, está intacta, ¿sí? Lo que pasa es que no va a tener más aferencias. Entonces va a haber una reorganización de la corteza somatosensitiva primaria que le va a permitir a esa persona tener sensaciones del miembro faltante en otras áreas del cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, le tocó la panza y siente que en realidad le estoy tocando el brazo, pero el brazo no lo tiene más. Muy loco. Bien, ¿qué pasa con esas colaterales que habían quedado en la médula? Que yo dije que después íbamos a hablar. Esas colaterales que quedaban en la médula, que eran las colaterales que dejaba estos aferentes primarios que ingresaban a la médula y formaban el cordón posterior, ¿sí? Los fascículos delgado y cuneiforme, ¿sí? Que ascendían principalmente sin hacer sinapsis en la médula. Yo les había dicho que también dejaban colaterales en la médula. Bueno, esas colaterales son las que van a traer información propioceptiva de los miembros inferiores y de los miembros superiores. Las que traen la información propioceptiva de los miembros inferiores van a hacer sinapsis en niveles torácicos un poquito más bajos del sector donde ingresaron, con el denominado núcleo dorsal de Clark, que se encuentra en el asta gris posterior, de la médula espinal. Ahí es en donde estaría ubicada entonces esa segunda neurona, cuyos axones ascienden hacia el cerebelo formando el haz espinocerebeloso dorsal, llevándole entonces información propioceptiva al cerebelo. Y la información propioceptiva de los miembros superiores van a hacer sinapsis con el núcleo cuneiforme accesorio, o también llamado cuneiforme externo, en donde se va a encontrar justamente con la segunda neurona, que sus axones van a formar el haz cúneo cerebeloso para también terminar llegando al cerebelo. Es decir, que van a llevar información propioceptiva, estas colaterales de la médula, a través de sus extensiones al cerebelo. Bien, ¿y cuáles son las funciones entonces del cordón posterior, ¿sí? De este sistema cordón posterior de menisco medial? Bueno, van a ser las que más o menos ya fuimos diciendo. O sea, va a llevar información de las vibraciones de alta y baja frecuencia, va a estar también implicado en lo que es el tacto fino, o sea, en la comprensión de textura, ¿sí? En la discriminación de dos puntos, en lo que denominamos como topognasia, que es poder determinar la zona del cuerpo estimulada, o lo que llamamos también como esterognasia, que es determinar forma, tamaño de un objeto sin usar la vista, ¿sí? Eso lo hicimos en clase. La grafestesia, dibujar letras en la piel, todo esto lo representamos en ejercicios en clase. También va a llevar información, obvio, de la propiocepción, de la presión, de la distensión visceral y del dolor, pero de forma muy accesoria. Bueno, también tenemos receptores para la temperatura, ¿sí? Los denominados como termorreceptores o también llamados como nociceptores mecanotérmicos, que hay dos tipos, los que son para el frío y los que son para el calor. Los que son para el frío van a ser terminaciones libres de tipo A delta y que se encuentran sobre todo en la base de la epidermis, y que van a responder al descenso de la temperatura, ¿sí? Descargan, de hecho, en forma, en salvas, en temperaturas entre 15 y 40 grados centígrados, teniendo un pico máximo de descarga a los 20 grados centígrados. Y los termorreceptores para el calor son terminaciones libres de fibras de tipo C, que van a responder a la elevación de la temperatura con un aumento de sus descargas, y de hecho lo hacen hasta espontáneamente, en temperaturas que oscilan entre los 32 y 45 grados centígrados, teniendo un máximo de descarga en los 40 grados centígrados. Bien, después también tenemos a los receptores para el dolor, a los que denominamos como nociceptores, y que son terminaciones libres de fibras A delta,
que no responden a estímulos térmicos, excepto que hayan sido sensibilizados previamente o frente también a temperaturas extremas, ¿sí? Por eso es que a los termorreceptores también se los denominaba como esos nociceptores mecanotérmicos. Pero bueno, los nociceptores fundamentalmente van a responder a estímulos de tipo mecánico que son muy intensos, ¿sí? Bueno, estos receptores, estos nociceptores, están como, digamos, dormidos, ¿sí? Entonces solo se van a activar cuando se encuentran sensibilizados. ¿Y qué es la sensibilización? La sensibilización es un mecanismo por el cual esta terminación libre aumenta el nivel de respuesta a un estímulo nociceptivo, es decir, disminuye el umbral para su activación e incluso pueden entonces ahora descargar espontáneamente. Y se encuentra esta sensibilización a cargo de varias sustancias que aparecen producto de la inflamación y de la lesión celular. Entonces tenemos, por ejemplo, el potasio que se va a liberar al medio extracelular cuando la célula se rompe. Acuérdense que la célula es muy rica en potasio en el medio intracelular, entonces si la célula se rompe sale un montón de potasio al medio extracelular y eso estimula a la sensibilización, ¿sí? Bueno, la bradicinina, que tiene una acción de proteasa, la serotonina, que es liberada por las plaquetas, también atraídas, digamos, al foco inflamatorio, la histamina, liberada por mastocitos, los leucotrienos, las prostaglandinas, que están todas formadas a partir de ácido araquidónico en el sitio lesionado. O sea, son todas sustancias proinflamatorias, básicamente, que también inducen a la sensibilización, al aumento del nivel de la respuesta de estos nociceptores, o también podríamos verlo desde la disminución del umbral de los nociceptores. Bien, esta sensibilización entonces es la que va a ser la responsable de la activación de los nociceptores y además de lo que denominamos como hiperalgesia primaria. La hiperalgesia primaria es un aumento de la percepción dolorosa y de la sensibilidad al dolor, pero sucede en el sitio de la lesión, ¿sí? Eso es importante. Y está seguido por una hiperalgesia secundaria, que también va a ser un aumento de la percepción dolorosa, pero en la zona que rodea la lesión. Y se puede dar a nivel local y a nivel central. A nivel local es la activación, digamos, de las terminaciones nociceptivas que producen descargas que van a viajar por las terminaciones vecinas de esas zonas que no fueron lesionadas, ¿sí? Y esas descargas van a permitir la liberación de sustancia P, que es la que va a viajar por esas terminaciones vecinas que no fueron lesionadas y sensibiliza esa sustancia P a todo el terminal. O sea, yo tengo que esta terminación libre recibe el estímulo, o sea, que vendría a ser la terminación lesionada, y ese estímulo va a aumentar la liberación de sustancia P en todo el terminal. Sensibilizando, ¿sí? Aumentando la percepción dolorosa de todo el terminal del nociceptor, ¿sí? Y después esta hiperalgesia secundaria puede suceder también a nivel central. A nivel central es sucede cuando se sensibilizan neuronas del asta posterior de la médula espinal por activación constante de ese aferente primario. O sea, la activación constante del aferente primario va a implicar la activación constante de la neurona de segundo orden, que se encuentra justamente en la médula espinal. Además, sobre esta neurona de segundo orden en la médula espinal van a converger otros aferentes primarios que traen información o que llevan información de otros estímulos, ¿sí? Entonces, ante cualquier estímulo, que puede ser incluso hasta no doloroso, se va a terminar percibiendo como doloroso, ¿sí? Porque converge la información sobre una misma segunda neurona. Bien, y ahora vamos a hablar de algunos conceptos grandes relacionados con respecto a la información dolorosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es la alodinia? La alodinia es la percepción dolorosa de estímulos que no son dolorosos, ¿sí? Que es el dolor rápido. El dolor rápido es el dolor agudo, punzante, bien localizado, que está asociado a un estímulo obviamente lesivo y que termina al retirar el estímulo. Viaja por fibras a delta. ¿Qué es el dolor lento? El dolor lento es el dolor sordo, mal localizado, de larga duración, o sea que va a durar incluso más allá del estímulo.
y que va a viajar entonces por fibra C. ¿Qué es el dolor referido? Es el dolor que se percibe en una zona distinta al lugar de origen del estímulo doloroso y se debe justamente a esa convergencia de las aferencias tanto cutáneas como viscerales sobre la misma neurona de segundo orden. Entonces los estímulos viscerales son interpretados como provenientes de la piel, por ejemplo, ¿sí? O viceversa. Bien. ¿Qué es el dolor profundo? El dolor profundo es el dolor articular, muscular, el dolor proveniente del periósteo, que es sordo, mal localizado, que se activa también incluso con el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Porque provoca salivación, náuseas, vómitos. Bien. Y ahora vamos a pasar a algo muy importante de lo que es el dolor, que es el sistema de analgesia endógena, ¿sí? El SAE. Este SAE, o sistema de analgesia endógena, o sea, primero, ¿no? ¿Qué es la analgesia? Es la pérdida o disminución de la sensación dolorosa, ¿sí? Empecemos por ahí. Y este sistema de analgesia endógena es un sistema de inhibición distal que permite percibir un estímulo en forma selectiva. Hablamos de inhibición distal en el primer video de generalidades, ¿eh? Bien. Este sistema, entonces, controla la entrada de la información sensitiva, ¿sí? Y se va a activar por ejemplo, actividad física, actividad sexual, pero fundamentalmente el estímulo más importante es el dolor. Entonces, las aferencias dolorosas, que son las que van a ingresar a la médula espinal y suben formando el sistema anterolateral, dejando colaterales en el mesencéfalo, ¿sí? Liberan glutamato y estimulan a estas interneuronas que se encuentran al nivel del mesencéfalo, que son interneuronas encefalinérgicas, ¿sí? Se encuentran sobre todo en la sustancia gris perioacueductal. Estas interneuronas encefalinérgicas son las que van a liberar encefalina, que es un neurotransmisor inhibitorio, de naturaleza opioide, ¿sí? Y que, va a hacer sinapsis con otra interneurona, pero es una interneurona GABAérgica, ¿sí? Esta interneurona GABAérgica es la que inhibía tónicamente al sistema de analgesia endógena, ¿sí? Entonces, al inhibir al inhibidor, yo pierdo GABA y libero mi sistema de analgesia endógena. Entonces voy a liberar a la interneurona, una interneurona excitatoria, que hace sinapsis con esta otra interneurona que se encuentra en el locus ceruleus y que libera noradrenalina, ¿sí? Y también esta otra interneurona que se encuentra en el núcleo dorsal del RAFE y que libera serotonina, y que estas, que liberan noradrenalina y serotonina, estimulan a una interneurona también encefalinérgica, pero que se encuentra a nivel medular. De hecho, en el mismo nivel medular por donde entró el aferente primario. Esta interneurona encefalinérgica es la que libera también encefalina, que es un neurotransmisor inhibitorio, ¿sí? Y que va a generar inhibición sobre la presinapsis, aunque algunos también describen en la postsinapsis, eso lo vemos después. Va entonces a generar una inhibición sobre la presinapsis de ese aferente primario. Y de esta manera provoca lo que es la analgesia, o sea, disminuye la entrada del dolor, ¿sí? De la estimulación dolorosa. Ahora, lo que describen otros autores también es que van a generar, esta neurona encefalinérgica, una inhibición postsináptica, ¿sí? Y eso tiene que ver más que nada con que inhiben a los receptores de esta otra interneurona encefalinérgica que recibiría el estímulo del glutamato. También favorecería a disminuir la entrada del dolor. Bueno, ¿y se acuerdan que cuando hablamos de los sistemas principales que llevan la información de la periferia al sistema nervioso central, yo les conté que había dos sistemas principalmente, ¿no? El primero que hablábamos antes era el sistema del cordón posterior lemnisco medial, y ahora vamos a hablar del sistema anterolateral o cordón anterior, que va a estar formado por un conjunto de fibras finas, fibras A delta y fibras C, que ingresan a la médula espinal y forman al fascículo de Lissauer, no sé si se acuerdan de Anato, que era el que subía unas 2 a 3 metámeras hasta terminar en el asta gris posterior de la médula espinal, en donde se encuentra con la segunda neurona. A través de los axones de esta segunda neurona es que se forman estos tres haces.
el espinotalámico, que es el más importante porque estos axones de la segunda neurona son los que se van a decusar por la comisura blanca anterior y ascienden en forma contralateral hasta encontrarse con la tercera neurona, que está ubicada en el tálamo, en el núcleo posterolateral, también en todo lo que es el grupo posterior y los intralaminares del tálamo, ¿sí? Después también tenemos a las espino-reticular. Acá los axones de la segunda neurona van a ir hacia la formación reticular del bulbo y también de la protuberancia, de manera además bilateral, y luego se proyectan hacia los núcleos intralaminares del tálamo. Y por último tenemos el tercer haz, que es el espino mesencefálico, que es el que conecta con la sustancia gris periacueductal, con también los tubérculos cuadrigéminos superiores y con el sistema límbico, ¿sí? Y luego se proyectan de nuevo hacia los núcleos intralaminares del tálamo. Además, este sistema, ¿sí?, anterolateral se lo puede dividir o subdividir en dos sistemas, ¿sí?, en el neoespinotalámico y el paleoespinotalámico. El neoespinotalámico es el sistema que está integrado, en definitiva, por el haz espinotalámico y que termina en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, ¿sí?, y que se va a encargar básicamente de los aspectos más que nada discriminativos y táctiles del dolor. Y después el sistema paleoespinotalámico es el que va a estar más bien vinculado con el límbico, ¿sí?, y con los núcleos intralaminares del tálamo. Entonces está más asociado a los aspectos emocionales y afectivos del dolor, ¿sí?, al comportamiento aversivo que tenemos frente al dolor.